Según Edgar Allan Poe, la más siniestra de las torturas imaginables es el entierro prematuro, el acto de ser sepultado dentro de una caja de madera en las profundidades de la tierra, muriendo lentamente y en total desesperación por asfixia. Teniendo la certeza de que cualquier de nuestros seres queridos correría raudo a salvarnos de tener conocimiento de nuestra situación. El caso que vamos a analizar hoy implicó que la más inocente de las criaturas, una niña de tan solo 10 años, padeciera semejante suplicio inmisericorde. Esta historia real ocurrió en los oscuros rincones de Alemania en el año 1981. Fue un martes 15 de septiembre. El pueblo de Ecking despertaba para el primer día de clases. Úrsula concurrió y volvió unas horas después con su hermano mayor, Michael, de 18 años, quien la ayudó a practicar las lecciones de piano. Alrededor de las 5 de la tarde, volvió a salir montada en su bicicleta roja. Úrsula Hermann, con apenas 10 años, se adentró en las fauces del bosque simplemente para acortar camino hacia sus clases de gimnasia. El pueblo era un paraíso de tranquilidad, de esos donde los niños pueden jugar tranquilos, incluso hasta altas horas. Tenía gimnasia en el pueblo de al lado, Schondorf, que también daba al lago. Úrsula subió a su bicicleta colorada y pedaleó con fuerza por el sendero que, bordeando el agua, cruzaba un bosque de pinos. En ese familiar paisaje de ensueño había crecido. Su prima, quien vivía en esa población, iba a la misma clase. Terminada la hora de gimnasia, las dos niñas salieron juntas para dirigirse a cenar a la casa de los tíos de Úrsula, donde comieron temprano, como suele ser lo habitual en Alemania. A las 19:20 horas sonó el teléfono. Era la madre de Úrsula, quien le dijo a su hermana, o sea, la tía de la niña, que ya era hora de que la pequeña emprendiera el regreso. Todavía había luz y no quería que volviera sola a casa de noche. 2,5 kilómetros separaban un pueblo del otro. O sea, tan solo unos 10 minutos en bicicleta. Úrsula salió enseguida, como un bólido, montada en su bici roja. Cuando Úrsula Hermann emprendió su fatídico viaje de regreso en bicicleta desde la casa de sus tíos, poco imaginaba su fatídico destino. Ahora, por la noche, el camino de regreso era un sendero solitario, bordeando un lago, una ruta que sería su último trayecto en este mundo. Media hora después, la madre de Úrsula volvió a marcar el número de su hermana para indagar sobre el paradero de su hija. Su voz temblorosa traspasó el auricular, preguntando con urgencia si Úrsula aún no había salido. La respuesta llegó como un eco macabro. Hacía más de 20 minutos que la niña se había marchado. El horror se apoderó de la tía y de la madre en un instante. El padre de Úrsula, con el corazón golpeándole el pecho, se lanzó hacia el sendero habitual de su hija. Siguió la ruta que solía tomar, pasando junto al lago que ahora parecía un abismo sin fondo en la oscuridad. A medio camino se encontró con su cuñado, quien también había salido de Schondorf en busca de respuestas. Pero no encontraron ni un rastro de Úrsula
en aquel oscuro paraje. Solo transcurrida 1 hora desde la desaparición de la joven, un manto de terror cubría el ambiente. Los vecinos, los bomberos y los policías, con sus antorchas, poblaron el área en un frenesí de búsqueda. Algunos escudriñaban el agua, mientras otros batían la hojarasca con desesperación. La lluvia, persistente aunque suave, añadía una atmósfera aún más ominosa a la escena. A las 23:15, un perro adiestrado los guió hacia un área densa de maleza, cerca del embarcadero. Allí, abandonada entre la maleza, descansaba la bicicleta de Úrsula. Un estremecimiento recorrió a todos los presentes, como un presagio de horror inminente. Impotentes ante la oscuridad, se vieron obligados a aguardar la llegada de las primeras luces del alba para retomar la búsqueda. Con el amanecer, decenas de oficiales enfundados en impermeables y botas de goma se desplegaron en el bosque, formando un abanico humano que rastreaba cada centímetro de terreno. Un helicóptero surcaba el cielo, mientras embarcaciones y buzos especializados exploraban las profundidades del lago. La búsqueda se extendía por aire, agua y tierra, en un esfuerzo desesperado por encontrar a la pequeña Úrsula, con sus 1,43 metros de estatura, su cabello rubio corto y un denso flequillo. Sin embargo, ignoraban que el verdadero horror aguardaba bajo tierra. Transcurridas 36 interminables horas, el teléfono irrumpió en la tranquilidad de la casa de los Hermann. Al levantar el auricular, la madre se encontró con un silencio sepulcral, solo interrumpido por la melodía de Radio Bayern 3, que emergía desde el otro extremo de la línea. La llamada se cortó abruptamente. 3 veces más sonó el teléfono, y en cada ocasión la misma secuencia se repitió. La policía ya estaba rastreando cada una de estas llamadas. El viernes al mediodía, el cartero del pueblo entregó un sobre. Con manos temblorosas, el padre de Úrsula lo abrió para encontrarse con un escalofriante pedido de rescate, meticulosamente confeccionado con recortes de periódicos. Las palabras saltaban desde la página que decía: «Hemos secuestrado a su hija». La exigencia era clara: 2 millones de marcos alemanes, una cifra cercana al 1,5 millones de euros hoy día. El mensaje dejaba instrucciones precisas. Al sonar el teléfono debían responder y, al escuchar la música, debían decidir entre pagar o no. Pero también advertía con frialdad: cualquier intento de contactar a la policía o de no cumplir con las demandas resultaría en la muerte de Úrsula. Los Hermann se encontraban en un estado de terror paralizante, mientras la policía se movilizaba en una desesperada carrera contra el tiempo. Suponían que las llamadas, al no obtener respuesta, estaban relacionadas con el retraso en la entrega de la carta. Cuando el teléfono volvió a sonar esa misma tarde de viernes, la madre de Úrsula, con el corazón en un puño, respondió. Ante la música que anunciaba el inicio de una tragedia, se apresuró a declarar que pagarían el rescate, pero exigía una prueba de vida. Con voz temblorosa, planteó una pregunta crucial:
¿Cuáles eran los nombres con los que Úrsula había bautizado a sus 2 peluches? La respuesta fue un sepulcral silencio, y ella, desesperada, comenzó a gritar, suplicando por cualquier indicio de su hija. Pero la conexión se cortó, dejándola sumida en la oscuridad de la incertidumbre. Hasta el lunes 21 de septiembre no llegó otra carta, esta vez portadora de instrucciones precisas para el pago del rescate. Los secuestradores exigían que el dinero fuera entregado en billetes de 100 marcos alemanes, preferiblemente usados, dentro de una maleta. El padre de Úrsula debía entregarlo en un punto designado, y lo más inquietante, debía hacerlo solo, conduciendo un Fiat 600 amarillo sin superar los 90 kilómetros por hora. La familia Hermann no era adinerada. Con el apoyo de un vecino conmovido y del Estado alemán, quienes no podían creer la tragedia que asolaba el sur de Baviera, lograron reunir el dinero necesario. Sin embargo, tras ese último contacto, cesaron las llamadas y las instrucciones. Un silencio ominoso descendió sobre la familia, sumiéndola en la incertidumbre más angustiosa. La policía intensificó sus esfuerzos, dividieron la zona en cuadrículas y desplegaron decenas de perros adiestrados, así como varas que penetraban la tierra en busca de algún indicio, así fuera del cuerpecito de la pequeña Úrsula. En la mañana del 19, a las 9:30, un grito rasgó el cielo. A unos 800 metros de la costa del lago, en un claro del bosque, un oficial golpeó algo sólido al hundir su vara de metal en la tierra. Despejaron la zona y hallaron una manta marrón debajo de la cual descubrieron una estructura de madera. Al levantarla, se toparon con lo que parecía ser una gran caja verde con 7 cerraduras. Tras forzar su apertura, se reveló el horroroso contenido. A la pequeña Úrsula, acurrucada en su interior con un gesto de horror indecible, reflejado en su rostro infantil. Eso fue capaz de espantar y causar náuseas, incluso a los curtidos policías que la encontraron. La hija menor de los Hermann, nacida el 24 de noviembre de 1970, no llegaría a cumplir los 11 años. La caja encontrada estaba meticulosamente equipada. Ofrecía provisiones y entretenimiento, botellas de agua, latas de Fanta, chocolate, galletitas, chicles y una pequeña selección de cómics, novelas románticas y textos de terror. Incluso contaba con un asiento utilizado como inodoro, una luz, una radio sintonizada en la emisora Bayern 3 y un sistema de ventilación rudimentario. Sin embargo, un fatal error en el diseño selló el destino de la niña Úrsula. La falta de circulación de aire, dejándola atrapada en un espacio de 1,40 metros bajo tierra, condenándola así a una muerte asfixiante, como si la caja se tratara de su propio ataúd, de su propia tumba. Las lágrimas embargaron a los policías al descubrir la tragedia. Con el corazón destrozado, debían informar a la familia. 2 detectives fueron designados para comunicarles la devastadora noticia. La autopsia reveló que Úrsula murió por asfixia dentro de la caja enterrada. Su agonía pudo haber durado entre 30 minutos y 5 horas. Todo apuntaba a un secuestro planificado, ejecutado por más de un captor. La pesada caja,
con su peso superior a los 60 kilos, requería al menos 2 personas para ser transportada por el bosque, a manos de individuos que conocían la zona con precisión. Una recompensa fue ofrecida y rápidamente surgió un nombre: Werner Mazurek, vecino del lugar, de 31 años. Vivía a pocos cientos de metros de los Hermann junto a su esposa y sus 2 hijos propios. Con habilidades en mecánica y un historial de deudas, Mazurek se destacaba por su temperamento volátil y su afición por la cerveza. Adeudaba más de $100,000 al banco, lo que lo convertía en un posible candidato para un secuestro. Inicialmente, Mazurek negó tener conocimiento de sus acciones la noche en que Úrsula desapareció. Sin embargo, un día después, recordó haber pasado la velada con su esposa y amigos jugando cartas. Aunque la policía registró su hogar sin hallar evidencia incriminatoria, su nombre seguía rondando como sospechoso. Meses más tarde, se encontró una huella digital en la caja del secuestro, pero ninguna coincidía con las recolectadas, incluida la de Mazurek. A finales de enero de 1982, a pesar de la falta de pruebas, Mazurek fue arrestado junto a 2 amigos, pero finalmente fueron liberados tras días de intenso interrogatorio. Posteriormente, otro conocido de Mazurek, llamado Klaus Pfaffinger, fue detenido y, tras 2 días, insinuó saber algo relevante. Pfaffinger confesó haber cavado un pozo en el bosque por solicitud de Mazurek a cambio de dinero y un televisor, y aseguró haber visto una caja en el lugar. Este testimonio parecía crucial, pero cuando se le pidió que señalara el lugar del pozo, no pudo hacerlo. Más tarde, Pfaffinger retractó su declaración, argumentando que era falsa. Esta situación frustró a las autoridades. En medio de la investigación, se descubrió un cable entre los árboles a lo largo del camino del lago, posiblemente utilizado como alerta durante el secuestro, aunque esto no condujo a nuevos sospechosos. En una acción considerada de muy mal gusto por las autoridades y miles de radioescuchas, un programa radial dedicado a casos paranormales, una suerte de mano peluda alemana, contactó a una psíquica, quien al aire dijo que, tras una intensa sesión, se le reveló que Úrsula Hermann, si bien fue víctima de secuestro, se dio. Este programa, por esta afirmación, fue bruscamente criticado en Alemania. La psíquica había dicho que se trató de un suicidio de desesperación, pero solo le llovieron críticas. Los Hermann, por su lado, optaron por mantenerse en silencio ante los medios, protegiendo así su intimidad. La madre, especialmente afectada, se culpaba por no haber acompañado a su hija esa tarde. El padre y la hermana buscaron consuelo en la iglesia luterana local, mientras que los hermanos menores encontraron distracción en actividades. Michael, el hermano mayor, se convirtió en el defensor de la verdad y la justicia, decidido a obtener respuestas. En los albores del nuevo milenio, el avance de la ciencia forense ofrecía nuevas esperanzas para el caso. Se reexaminaron meticulosamente las pistas disponibles, entre ellas cabellos y huellas, pero aún faltaba una comparación precisa. Para el año 2008, a pesar de una exhaustiva investigación que incluyó la revisión de miles de sospechosos, vehículos y huellas dactilares, así como numerosos peritajes, no se había obtenido ningún resultado concluyente.
Mazurek, quien había reubicado su residencia en el norte de Alemania y había establecido un negocio de accesorios para navegación, seguía siendo objeto de sospechas. Al acercarse el aniversario número 30 del crimen, se intensificó la vigilancia sobre él. Un policía encubierto logró infiltrarse en la vida de Mazurek, colocando dispositivos de grabación en su auto, casa y teléfono, y obteniendo muestras de su saliva. Sin embargo, al comparar su perfil genético con el encontrado en la caja, no se hallaron coincidencias. Pero la atención se centró en un viejo grabador de cassette Grundig encontrado en la casa de Mazurek, posiblemente utilizado durante el secuestro para registrar la música de fondo. Un experto en sonido concluyó que este podía ser el mismo utilizado en el rapto, aunque Mazurek lo negó, argumentando que lo había adquirido en una feria durante unas vacaciones. El 28 de mayo de 2008, casi 27 años después del crimen, Mazurek y su esposa fueron arrestados y llevados a juicio en Augsburgo. Los padres de Úrsula optaron por no participar en el proceso, buscando evitar revivir el dolor. Solo su hermano mayor, Michael, se involucró activamente en el caso. Durante el juicio, Mazurek, apodado por los medios como el Gigante Barbudo, insistió en su inocencia, aunque su historial personal y familiar arrojaba sombras sobre su carácter. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua en marzo de 2010, mientras que su esposa fue absuelta. Hasta el día de hoy, Mazurek, ahora con 72 años, continúa negando cualquier implicación en el crimen. Aunque la justicia ha dictaminado su culpabilidad, el misterio que rodea el caso sigue sin resolverse por completo. La certeza de la horrenda muerte que padeció la pequeña Úrsula, enterrada viva en su propio ataúd, sigue atormentando los pensamientos del vecino del lugar aún hoy. Para tener una idea, en tiempos recientes salieron a luz nuevos informes de la autopsia de la niña que revelaban que la misma tenía algunas laceraciones en el cuello. Al principio se pensó que los secuestradores podían haber abusado de ella cuando la realidad fue, si cabe, mucho más terrible. Al parecer la pequeña inocente, desesperada por el terror y la falta de aire, había intentado con una botella de Fanta partida quitarse su propia vida para no padecer el horrible final que terminó padeciendo, con los pulmones desgarrados por la falta de oxígeno. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y sobre todo, comenta. Quiero saber qué piensas. Quiero leerte. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita para que estos videos aparezcan en tu página frontal de YouTube. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido cortesía del talentosísimo Retro Lovecraft. Por favor, suscríbete a su canal. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.